Resulta que en la Escritura también el Señor tiene varias clases como esta. A lo mejor no con ese personaje, pero sí nos advierte acerca de muchas cosas que estamos, que nos pueden pasar a nosotros, a quienes amamos, a su iglesia. Y bueno, y esto es lo que le da título a este mensaje, que es una advertencia de peligro. Y resulta que el Señor Jesús, bueno, cuenta un montón de parábolas, y dentro de una de esas parábolas es la parábola de los talentos. Me imagino que usted la conoce, y voy a parafrasear esta parábola porque quiero ir a un elemento central. Resulta que el Señor, ¿verdad?, cuenta que hay un patrón de fondo, alguien muy rico, y que esta persona decide salir, ir de viaje, ver a lo mejor otros negocios, y deja atrás encargado de sus propiedades, de sus cosas, a uno de sus encargados de las 10 talentos, otros 5, o sea, 2 y a otro 1. Y resulta que y sale a hacer sus negocios, y después cuando vuelve, no dice cuánto tiempo se demora, pero sí dice que vuelve y pide cuenta a estos administradores que él dejó a cargo. Felicita a los primeros 2, pero al último no lo felicita mucho, que digamos. Y quiero que vayamos ahí al libro de Mateo 25 para que veamos algunos detalles acerca de esta última parte de la parábola de los talentos. Mateo 25, del 24 al 30. Dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Miré, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítele el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no lo hacen, nada se les quitará, aun lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo no sé, pero es válido preguntarse por qué se enoja tanto este señor, si en realidad el siervo, primero, no le miente, segundo, no perdió el dinero, sino que se lo devolvió tal cual como estaba, y no huye, sino que asume su responsabilidad. ¿Por qué se enoja tanto el Señor? ¿Por qué se enoja tanto esta persona que cuenta esta parábola? ¿Cuál es el enojo? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué se enoja tanto? Porque incluso lo castiga, lo destierra, lo saca de su lugar de trabajo. Dice: afuera de aquí. Lo trata pésimo. ¿Lo ha pensado, no? Le voy a dar 2 minutos. No. Y mientras escribía esto, pensaba en dos posibles motivos por la cual este señor se enoja tanto con este siervo. El primero, bueno, debemos entender que esta parábola, cuando habla de dinero, o en este caso de los talentos, la Reina Valera habla de talentos,
habla también para nosotros de nuestras capacidades, de las habilidades que el Señor nos entrega y de las que tenemos. Algunas son innatas, nacimos con esas habilidades, y otras son adquiridas, que es lo que en el desarrollo de esta parábola nos quiere demostrar. Como una habilidad innata, por ejemplo, ser una persona muy buena para desarrollar habilidades sociales, para conversar, y puede hacer otras habilidades como, esa habilidad social te dio la capacidad también para poder establecer lazos para hacer negocio. Y esa misma habilidad te dio la posibilidad de poder ser un buen administrador. ¿Se da cuenta? Uno no nace así, pero va adquiriendo esas habilidades. O una persona que a lo mejor es buena estudiando y le gusta leer cosas y de repente tomó un libro de cocina y se dio cuenta de que podía cocinar y aprendió la receta y que no solamente puede cocinar, sino que también puede ver otras cosas y ayudar a otros. A eso se refiere esta parábola. Pero resulta que este siervo, que en definitiva le entrega lo que se le había entregado, se le había olvidado un pequeño detalle que al final, y a nosotros también se nos olvida, que ese talento o esa bolsa de dinero nunca fue del siervo, sino que siempre fue del Señor de la parábola, siempre. Y el Señor pone en nosotros ciertas aptitudes, habilidades, talentos, dones incluso, algunos en forma natural, otros adquiridos, y dice, trabájalos, haz que prosperen, que florezcan, que se multipliquen. Y resulta que en algunos casos uno dice, ¡ay, cómo esta hermana hace estas cosas! ¡Ay, mira lo que sabe hacer! No tenía idea que hacía. Pero en otros casos, no sé lo que hace. No sé en qué nos puede ayudar. No sé si se ha escuchado o si le ha pasado eso. Pero a mí sí me ha pasado eso algunas veces. Y creo que el primer enojo tiene que ver con eso, porque el Señor dice, yo te entrego algo y necesito que tú lo multipliques. Y tú no lo hiciste, y por eso te llama la atención. Pero el segundo motivo que es al cual nos vamos a centrar el día de hoy es porque este siervo reconoce tener miedo. ¿Se dieron cuenta en ese detalle que dice, tuve miedo? Y al inicio, cuando estábamos viendo la clase de don Ramón, y le estaba dando no sé si una definición, pero sí le estaba diciendo, cuidado con el peligro. Le advertía, le decía, cuando vean esa imagen, esa calavera cruzada, no es un barco pirata, no es la señal de un cementerio, sino que es peligro, una advertencia. Y nosotros lo encontramos en forma cotidiana en algún envase de los útiles de aseo que pueden haber en nuestro hogar, en implementos en nuestro trabajo, en elementos de seguridad incluso. Peligro, advertencia. Y resulta que hay algunas personas que adquieren ciertos miedos. Y el miedo literalmente paraliza a las personas. No las deja pensar en forma correcta, desvirtúa la realidad, los deja paralizados, no toman buenas decisiones. Y a este hombre le pasó eso, quedó paralizado ante la responsabilidad que le tocó asumir. ¿A qué tenía miedo? Seguramente al fracaso o no satisfacer la expectativa ante su jefe. En realidad la parábola no lo explica bien, uno podría deducirlo. Pero hay algo que se enoja mucho este señor por el miedo, y es básicamente porque el miedo produce incredulidad. Y si se fija, durante los relatos de los evangelios, Jesús en varias ocasiones amonestó severamente a sus discípulos por incrédulos.
y en otras ocasiones al pueblo por incrédulos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo amonesta tan fuerte? Y eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Resulta que la incredulidad en la vida de un creyente, uno podría decir, pero eso no tiene ningún sentido. Si un creyente, alguien de fe, no debería tener incredulidad porque él decidió seguir un estilo de vida de fe. Pero en realidad es más cercano de lo que uno piensa y es más natural de lo que uno está dispuesto a asumir. Resulta que la incredulidad dentro de nuestras vidas es una especie de veneno que actúa en forma lenta, pero siempre es efectiva. Porque cuando la semilla de la incredulidad entra en cualquiera de nosotros, poco a poco vamos desarrollando miedo, nos quedamos paralizados, nuestra fe comienza a debilitarse y no podemos tomar buenas decisiones. Una de las cosas más particulares que tiene la incredulidad es que nos lleva a poder disfrutar y poder desarrollar nuevos pecados. Porque la incredulidad dice, no pasa nada, haz de esto nomás, dale nomás. Eso hace la incredulidad. Y nos aleja aún más de los brazos del Creador. En el libro de Marcos, ahí en el capítulo 9, hay un relato de un hombre que corre al encuentro de Jesús en medio de una multitud y que le suplica que ayude a su hijo. Este joven, desde pequeñito, dice el relato bíblico, que estaba siendo molestado por un espíritu maligno, se le metía y hacía que se golpeara, que se tirara al fuego, que se dañara y sufría un montón. Imagínense ver a un niño crecer y que de vez en cuando le pase esto, y imagínense esa familia, ese padre. Y el relato de Marcos, capítulo 9, nos cuenta eso. Vamos a leer del 17 hasta el 19. Para que hagamos un poco de contexto. Dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, este era el padre, dice, maestro, le traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Y así les pedí a tus discípulos que lo echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sale con signo de pregunta, pero yo creo que eso el Señor nos lo hizo como de forma muy amable. Tráiganme al muchacho. Y aquí hay uno de los ejemplos que yo les menciono en donde el Señor le llama duramente la atención a sus discípulos, a los 12. Bueno, no eran los 12, eran un grupo de ellos, porque Jesús antes había ido con 3 de ellos a otra actividad. Y los demás se quedaron ahí tratando de liberar a este muchacho, así como, por favor, señor demonio, ¿puede salir? No sabemos cómo lo hicieron, pero no les resultó. No les resultó. ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿Porque no conocían al Señor Jesús? ¿No? Porque a lo mejor no confiaban en lo que el maestro les decía. No dice eso la Biblia. Pero sí lo que dice la Biblia es que el Señor les llama una vez más la atención por su falta de fe, por su incredulidad. Y aquí está lo que les mencionaba al principio, que la incredulidad
es como un veneno que actúa lentamente y que hace que nuestra fe comience a decaer. Leamos ahora del 22 al 24. Dice, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Esto es el relato del papá del muchacho. Dice, ¿cómo que si puedo? Jesús le dice, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo. Y mira lo que dice a continuación, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Una vez más, en este relato se vuelve a mencionar lo mismo. Persona que cree, pero en parte de su ser hay una pequeña semilla de incredulidad. Y esa pequeña semilla, como mencioné, se expande durante nuestro ser. Y hace que nuestra fe comience a desaparecer. ¿Qué dice el 25? Dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Digo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Y dice la Biblia que se fue, desapareció, abandonó el cuerpo de ese muchacho. Es interesante cómo en este ejemplo de este relato se nos evidencia de cómo dentro de los hijos de Dios o personas que aparentemente tienen fe, la incredulidad hace que la fe no se active. Que el plan de Dios que tiene para ellos y para su familia no siga su curso, sino que se estanque. Y no solamente que se estanque, sino que sea presa del enemigo. Y que el enemigo comience a actuar allí. Una analogía. Yo sé que algunos saben muchos de autos. Yo no sé tantos de autos, pero tampoco uno va aprendiendo algunas cosas. Y resulta que dentro de las cosas que una vez alguien me enseñó acerca de autos, es que si el motor es auto de petróleo, nunca hay que echarle benzina. O si es bencinero, nunca hay que cargar con petróleo. Porque obviamente, yo no sé si alguien de los que sabe más de autos que yo sabe lo que le puede pasar al auto. Por lo que yo sé, es que máximo va a andar medio metro y se muere, así el auto queda tirado. No, porque no está diseñado el motor para ese tipo de combustible. Vamos a imaginar que nuestro motor, nuestra fe, es petrolera, ¿sí? Y llevamos un motor petrolero. Y que la incredulidad es benzina. Entonces, como buen motor a petróleo, ¿qué es lo que le tenemos que echar? Petróleo. Le echamos fe. Leemos la palabra, nos juntamos con los que piensan lo mismo que yo, a lo mejor damos algún testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos edificamos los unos con los otros, a lo mejor con algún estudio. Petróleo. ¿Me entiende? Pero ¿cuándo entra la benzina? ¿Cuándo entra la incredulidad? Cuando en la vida común y corriente alguien te dice, ¿pero estáis seguros que eso es así? Muéstrame a Dios. ¿Qué es lo que realmente hace? Porque eso lo puede hacer cualquiera. Mira, ese no cree en Dios, pero hace lo mismo que tú. Le va igual y yo podría decir que hasta mejor. Benzina.
Y poco a poco, ese motor petrolero, de repente le entra una gotita, otra gotita, de repente una carga de unos cuantos litros. ¿Para qué hablar del estanque lleno? ¿Qué le va a pasar a ese motor? Se va a paralizar, le va a entrar miedo. Se va a echar a perder, su fe decae, su vida se vuelve un manto de dudas, ya no sigue al Señor, pierde toda esperanza de la que tenía y se vuelve y comienza a sumergirse en las tinieblas. Eso es lo que va a pasar. Cuando le echamos benzina a un motor petrolero, cuando le echamos incredulidad a nuestra vida de fe, nos llenamos de dudas, nos llenamos de miedos, comenzamos a no creer en las promesas que el Señor tiene para nosotros y nuestra vida ya no es lo que Él ha diseñado para nosotros. Y quiero tomar dos ejemplos de incredulidad, uno que tiene que ver en el ámbito de la fe y otro en nuestro diario vivir, que también aparece explicado en las Escrituras. Vamos a la fe. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículos 50 a 55, hay un milagro bien particular. A mí me gusta mucho esta porción de la Escritura, que es la resurrección de la hija de Jairo. Dice la Biblia que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, que uno de los líderes religiosos de ese lugar va a buscar a Jesús porque su hija estaba muy enferma, estaba grave, muy grave. Y había una multitud, Jesús recién había hecho un milagro con la mujer, con el flujo de sangre, y estaba recién terminando eso, y llega Jairo y le suplica al maestro que vaya a su casa para ver a su hija. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, otra vez, miedo. Solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Un momento aquí chiquitito. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? De que cuando Jesús entra solamente con 3 de sus discípulos y con el papá y la mamá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que anteriormente cuando los discípulos querían sacar al espíritu maligno no pudieron? Estaban todos menos estos 3, porque estos 3 estaban en la configuración, fueron testigos de la configuración, por eso no estaban ahí con los otros. Y resulta que ya entran ahí, pero ¿qué había pasado antes? Y Lucas también lo explica, ¿por qué entraron ellos y no fue público como los otros milagros que el Señor había hecho? Dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y la multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. ¿Qué pasó con esa multitud? Le estaba echando benzina. Incredulidad a lo que él podía hacer. Y por eso el Señor hace algo bien especial. Dicen, estos incrédulos fuera. No van a ver lo que va a ocurrir aquí. No van a interferir
con el plan que Dios tiene para esta familia. Para afuera. No van a estar en el lugar de la intimidad. No pueden estar aquí. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Es curioso cómo el Señor aparta a los incrédulos, nos deja que interfieran en el plan de Dios. No los deja. Y asimismo, cuando algo de incredulidad pudiera entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, la Biblia nos dice: apártate de ahí, sal de ese lugar, apártate de esos pensamientos, aléjate de ahí, porque eso va a impedir que el plan de Dios actúe en tu vida. Ese relato es un relato de fe, un relato de fe, pura fe. Imagínate, una resurrección. Una resurrección. La gente se reía porque era obvio que la niña había muerto, o sea, era lo natural. Ellos sabían lo que había ocurrido y por eso había tanto lamento. Era obvio. Pero Dios actúa por sobre lo obvio, por sobre lo natural, por sobre lo que todos están viendo. Dicen: yo veo otras cosas, pero necesito que la incredulidad se quede afuera. Un incrédulo puede dañar, puede obstruir, puede detener las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia, para los que tú amas y para la iglesia. Por eso los apartó. En la vida diaria, ¿cómo puede actuar el tema de la incredulidad? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. La Reina Valera dice que el hombre de doble ánimo. Esa es la traducción a esta versión. ¿Qué pasa con este hombre de doble ánimo? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y es inestable en todo proyecto que pone delante de él. Una de las cosas que hace la incredulidad es que hace que uno tenga una vida inestable, que uno no pueda avanzar con seguridad. Y algo que pareciera ser obvio, pero Dios no bendice a los que están con un pie adentro y un pie afuera. Eso no lo hace el Señor. Y dentro de la iglesia primitiva pasó un acontecimiento bien singular. Dice el relato bíblico que ese acontecimiento dejó pero absolutamente asombrados a estos primeros cristianos, y seguramente usted lo ha leído en más de alguna ocasión. Estoy hablando de Ananías y Zafira, que aparece ahí en el relato de Hechos 5. Se lo voy a contar, si lo quiere leer, lo puede leer en su casa. Y resulta que este matrimonio tenía en venta una propiedad. Vamos a ponerle pesos chilenos. Vamos a suponer que vendieron esta casa en unos 80 millones de pesos. Y resulta que en ese tiempo lo que se estaba estilando era que los primeros creyentes, los primeros cristianos llevaran sus propiedades o las donaran en forma voluntaria y comenzaran a vivir en comunidad.
para alimentar la fe, porque en realidad era difícil, eran considerados como una secta, los perseguían, entonces como modo de protección, ellos tuvieron ese estilo de vida al inicio. Y claro, Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender esto y nos vamos a ir a vivir con los demás hermanos. Y resulta que les resultó el negocio, y vendieron la propiedad, y ellos dijeron, dice ahí el relato, se pusieron de acuerdo y si en vez de los 80 damos los 40, igual es harto 40 palitos, sí, pues igual era harto. Ya, sí. Y dice el relato que Ananías va a donde están los discípulos y entrega la venta de esta propiedad, y cuando Pedro le pregunta, ¿y de qué este dinero? El dinero de la venta, de la totalidad de la venta. Y ahí Pedro le dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué traes mentiras? Dice que al instante cae fulminado Ananías. 3 horas después llega su esposa al lugar donde estaban todos los creyentes y le hace la misma pregunta. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Vino tu esposo, me dio la misma respuesta tuya, y ahí donde estás parada tú, él cayó, y ya se lo llevaron porque ya está enterrado. Y al escuchar esto, esta mujer igual cae y muere. Y dice que el relato bíblico que todos quedaron, pero si fue que abierto, no podían creer lo que había ocurrido, porque en realidad no es una crítica a la ofrenda, sino que es a la mentira, al engaño. ¿Por qué engañar? ¿Por qué tener esa incertidumbre? ¿Por qué desarrollar incredulidad en lo que en algún principio pudiste haberlo hecho bien? De hecho, nunca se le exigió a los primeros creyentes que hicieran eso, nunca. Ellos lo hicieron en forma voluntaria. Algunos daban las ventas, otros no los daban, porque no era obligación. No era obligación. Pero ellos decidieron hacerlo y al final lo hicieron mal, con engaño. Cuando uno comienza a reflexionar en esto, en cómo la incredulidad puede dañar tanto a las personas, uno dice, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son las señales? Las señales que debo tener presente. No le va a aparecer una calavera por todos lados. Eso no va a pasar. Pero usted se conoce. Usted conoce su vida. Usted conoce sus decisiones, sus pensamientos. Y sabe si este veneno ya entró o no entró a su sistema. Y si ya entró, hay una cura. Y la cura ya la leímos, que está en el Salmo 34. Y voy a leer solamente el último versículo junto con todos ustedes, que es el 22, Salmo 34, 32, que dice así. Dice, el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Creo que este es un muy buen tiempo, un muy buen momento para que volvamos a refugiarnos en Él, para que volvamos a confiar en Él, para que volvamos a impregnarnos de lo que Él tiene para nosotros y quiere para nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por este tiempo. Gracias, Señor, le damos por tu palabra. Y gracias, Dios, le damos porque tú, a pesar de toda la incredulidad que pueda haber en nuestras vidas, tú nos animas, nos alientas y nos recuerdas que